Y bueno, continuando con información de carácter local, ya tenemos en la línea a Agustín Rodríguez. Agustín es periodista de morelsonorense.com porque hubo bastantes fallas en los servicios públicos municipales de Guaymas tras fallas por tormenta el pasado jueves. Se quedaron sin luz, se quedaron pues bastantes afectaciones, Conrado, sí, que hubo. Esto generó también bastantes reacciones por parte de la gente, las redes sociales de la gente por allá pues se inundaron. Pero ¿cómo van las reparaciones, Agustín? Te saludamos con muchísimo gusto, Priscila Cárdenas y Conrado Quesada. Gracias, buenos días a ambos y a su gente. Pues conforme sucede en estos casos, ¿no? Cuando se nos echa encima una tormenta del tipo, que en este caso, a pesar de que las conocemos y cada año hay vientos de ese tipo, pues nunca había sido tan fuerte, ¿no? Eso es lo que tiene sorprendido a los expertos. Entonces vino y no sé cuántos usuarios tenga Comisión Federal de Electricidad en electricidad, pero todos fuimos afectados. Se nos fue la luz, se nos fueron las comunicaciones, nos tumbaron árboles, postes. Imagínate mi calle con 5 postes grandototes de esos de concreto, con las líneas de alta tensión incluidos tirados en el suelo. Ahí sí, debemos reconocer que trabajadores de Comisión Federal de Electricidad hicieron su tarea las 24 horas, sin embargo, pues tienen que esperarse las 12, 24, etcétera. Se supone que hasta las 72 horas se resuelve la contingencia, la emergencia. Imagínate con estos calores lo que es estar esperando que llegue la luz, que se te echa a perder la comida, que no se puede prender la refrigeración, que vámonos con mi papá o mi hija, etcétera, ¿no? Ese es un gravísimo problema, y si no hay luz, pues no hay agua tampoco. Y con 40, 45 grados de temperatura sin agua, pues se multiplica a la N potencia. Así las cosas, y la reparación, pues las autoridades son optimistas, pero pues siempre hay pocos que no se pueden atender con la emergencia de vida, o hay problemas específicos en viviendas, y esos son los choques que ahora la gente reclama, y por eso hay 3, 4, 5 plantones hasta ayer todos los días, y se espera pues que hoy abaje un poco esa presión. Oye, Agustín, el viernes la última información que teníamos, bueno, buenos días, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy bien, qué gusto coincidir. Oye, el viernes la información que nos daba Protección Civil es que ya un 75% de los 55,000 usuarios afectados por esa tormenta ya habían recuperado el servicio de energía. Supongo que para hoy ya la cantidad debe ser, pues, ¿qué será? ¿Un 85%? ¿Quizá 90%? Desde la tarde del domingo anunció la Comisión Federal de Electricidad, y el gobernador lo ratificó, la alcaldesa Carla Córdoba, que se había resuelto ya el 95%. Es decir, 2.500 usuarios estarían sin el servicio todavía, esparcidos en la ciudad, porque no solamente era levantar las torres de conducción que se cayeron en el campo, sino los postes en la ciudad, que fueron alrededor de 70 entre Guaymas y Empalme, y esos 2.500 eran el problema, porque en sus casas se les pudo haber caído desde el tendedero que se enreda con los alambres hasta la antena, o etcétera, ¿no? O un árbol, porque cayeron muchos árboles, incluidos uno que estaba a 70 metros de mi casa, un eucalipto precioso de 20 y tantos metros de altura, ¿no? Se lo llevó el aire. Se lo llevó y se estaba tapando la García López, conoces la calzada que cruza la carretera que cruza Guaymas. Ahí tuvieron, esa misma noche, 2 horas después ya estaban cortándolo, podándolo para retirarlo. Estas reacciones se dieron. Yo estuve sin luz alrededor de 7 horas, de 6:30 de la tarde a 12:30 de la noche. Sin embargo, ya había ido a dormir con una de visita. Pero mucha gente tardó 12, 24 y hasta 72, ¿no? Y ahorita debe haber gente sin luz todavía. Oye, y hay casos también de casas, bueno, en las zonas todavía más vulnerables, casas que se quedaron prácticamente sin techo, o gente que se quedó sin su casa, casas humildes de productos que no son durables, también se vieron afectados. Esto también ya se atendió, Agustín, ese tema que fue una queja y fue una advertencia que se hizo desde el mismo día de la tormenta. La advertencia no se pudo dar porque estos fenómenos son muy impredecibles. Y ese día, que eso lo vas a tener que registrar para la historia,
va a quedar como un día en el cual hubo vientos superiores a 100 kilómetros por hora, lo que nos pega en un ciclón, ¿no? Claro. Un acercamiento de huracán. Siempre se vienen de 40, 50, 70. Hoy se fue, hay una versión que habla de 140 kilómetros por hora en una de las rayas. Ujú. Y por supuesto empezaron a volar materiales ligeros. Sí. Yo estaba en casa escribiendo ese día y de pronto oí ruidos extraños fuertes que me sobresaltaron. En el barrio dicen me dio miedo, ¿no? Ajá, sí, sí, Pero claro. yo, Pero... no, yo me sobresalto. Claro, Y eran puede láminas ser. de esas láminas largas, metálicas. Ajá. Un gran riesgo, ¿no? Pero pues se habían desprendido de algún techo de por ahí. Imagínate la fuerza del viento trasladando esas pesadas láminas. Claro. Oye, y Unas las zonas... 300 casas se afectaron, se supone. Oye, las zonas, Guaymas tiene sus zonas elevadas, donde hay vecinos que habitan. Sí, mucho. Esas zonas, ¿cómo llegaron hacia allá? ¿O qué afectaciones tuvieron en esas que son, ¿cómo se llama la colonia Fátima? Es, Agustín. Adolfo de la Huerta, sí. Ajá. A la salida sur. Donde les pegó el viento prácticamente de golpe y son casas que quizá no cumplan con los requisitos para garantizar la fortaleza para hacerle frente a ese tipo de vientos. Sí, pero yo creo que en este caso la mayoría estuvo en el campo. Ok. En la ciudad sí, ese fue un punto, y en la zona sur, que perdieron lámina, techos, pero varias les caen brazos de árboles, ¿no? Cuidaban sus árboles porque les da sombra. Muchas de estas casas, por supuesto, no tienen refrigeración y se resguardan en la sombra del árbol y pues el árbol les cayó con un brazo o a veces completo y eso dañó. El gobernador y el secretario, etcétera, ya siguieron presentes. Fue el secretario de gobierno y anunció apoyos, llegan láminas, está la Armada distribuyendo agua, la Armada de México, Okay. el ejército se asume a hacer lo mismo, y se supone que la operación va con la estrategia de vida de las 72 horas y que ahorita la emergencia debe estar superada, ¿no? Se Perfecto. están dedicando en este momento a los puntos que todavía no se pueden atender porque son específicos, ¿no? Ujú. Entonces, ahí va, digo, poco a poco la gente va recuperando su normalidad allá en Guaymas. Sí. Perfecto. Se paró el tránsito, no hubo semáforos, los camiones urbanos se tuvieron que detenerse un par de horas. Bueno, la celosísima industria maquiladora tuvo que parar actividad. Y tú sabes que son millones de dólares por turno, ¿no? Claro. O sea, ellos dejaron de trabajar en las sectores maquilas ahí en Guaymas. Se Hasta detuvieron. 3 turnos, es decir, de día y medio estuvieron parados porque en el caso del Parque Industrial Norte, a la salida norte de Guaymas, Sí. un conjunto de postes de alta tensión se fue al suelo, así se acostaron, ¿no? Wow, increíble. Entonces no hubo energía, no hubo nada, y sin energía eléctrica, pues No funciona. paralizas todo eso. Perfecto. Agustín, pues te agradecemos mucho los detalles de la información. Muchísimas gracias por hacer contacto con nosotros esta mañana y por decirnos, pues, cómo se recuperan en Guaymas después de esta tormenta, que ahora sí que las imágenes que se compartieron en redes sociales nos sorprendieron prácticamente. Nos sorprendió la tormenta a todos. Sorprendía lluvia, no solamente observen guaymenses, sonorenses. Observen esto, no hubo mucha lluvia, fue el viento. Fue el viento, exacto. Exacto. Y otra, en agosto empiezan las lluvias en Guaymas. Aunque estamos en plena temporada de lluvias, en Guaymas empieza a llover hasta agosto. Y se acercan los huracanes, así que esto fue una advertencia de que debemos estar listos, ¿no? Sí, totalmente. Prevenidos. Prevenir todo lo que se puede en Prevenir, Guaymas. exactamente. Totalmente. Muchísimas gracias, Agustín Rodríguez, periodista de muralsonorense.com, por tu tiempo esta mañana, hoy en Proyecto Puente.